Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy para hablar de algo que me ha tenido pensando bastante últimamente, algo que sinceramente creo que los va a cautivar tanto como a mí. Vamos a sumergirnos en una historia, o mejor dicho, en un momento. ¿Han visto el título, verdad? Ande le promete algo a Kerem, un instante que no olvidarás. ¡Wow! Solo el título ya te hace imaginar mil escenarios, ¿no creen? ¿Qué podría ser esa promesa? ¿Qué tan importante es para que sea inolvidable? Hoy vamos a desempacar esto, a analizarlo, a sentirlo, y a reflexionar sobre el poder de las promesas, de esos momentos que marcan un antes y un después en nuestras vidas y en las de quienes amamos. Así que prepárense, pónganse cómodos, porque este viaje que vamos a emprender juntos está lleno de emociones, de suspenso y, sobre todo, de mucha conexión humana. Antes de empezar, quiero recordarles algo súper importante, algo que nos ayuda a crecer y a mantener esta comunidad viva: suscríbanse al canal. Si aún no lo han hecho, denle clic a ese botón rojo que ven por ahí y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos permite seguir trayéndoles contenido que esperamos que disfruten tanto como nosotros creándolo. Ahora sí, vamos a lo que nos trajo hasta aquí. La premisa es simple pero potente: Ande le hace una promesa a Kerem, y esa promesa tiene la cualidad de ser inolvidable. ¿Pero qué hace que un instante, una simple promesa, se grabe a fuego en nuestra memoria? No es solo la palabra en sí, es el contexto, la emoción, la intención detrás de ella. Pensemos en nuestra propia vida. ¿Cuáles son esos momentos que no podemos borrar? Suelen ser aquellos que nos sacaron de nuestra zona de confort, aquellos en los que nos sentimos vulnerables, o en los que presenciamos un acto de amor o sacrificio puro. Una promesa, si se hace en el momento adecuado con la carga emocional correcta, puede ser precisamente eso, un punto de inflexión. Imaginen la escena. No sabemos los detalles, y eso es parte de la magia. ¿Están Ande y Kerem pasando por un momento difícil? ¿Se están declarando su amor por primera vez? ¿Es una promesa de apoyo incondicional ante una adversidad? La belleza de este título es que nos permite especular, nos invita a ponernos en la piel de estos personajes, a imaginar las profundidades de su relación. Podríamos estar hablando de una promesa de valentía, donde Ande le asegura a Kerem que estarán juntos, pase lo que pase, superando cualquier obstáculo. O quizás es una promesa de un futuro compartido, de sueños que se harán realidad, de un camino que recorrerán de la mano. Pensemos en el peso de una promesa. No es una ligera palabra al viento. Es un compromiso, una adhesión a un curso de acción, un voto. Cuando Ande le promete algo a Kerem, no solo está verbalizando un deseo, está depositando en él una parte de sí misma, una esperanza, una fe. Y para que sea inolvidable, esa promesa debe resonar en el alma de Kerem de una manera profunda y duradera. Debe ser algo que lo impulse, que lo conforte, que lo inspire. Podría ser una promesa de perdón. Tal vez Kerem cometió un error, o ha estado cargando con un peso de culpa. Y Ande, en un acto de amor y comprensión, le promete que ya no hay rencor, que el pasado está atrás, y que el futuro es para ellos. Eso sería sin duda un instante de liberación, un momento de paz profunda que difícilmente se olvida. ¿Hoy sí es una promesa de aventura? Quizás Kerem siempre ha soñado con algo, con explorar un lugar, con alcanzar una meta ambiciosa, pero le faltaba el impulso, el apoyo. Y Ande, con esa mirada que lo dice todo, le promete que juntos lo harán posible. Que ella será su compañera de viaje, su cómplice, su fuerza. Esa chispa de aventura, esa luz de posibilidad que se enciende en los ojos de Kerem al escuchar esas palabras, eso sí que deja huella. Ahora, también hay promesas que implican sacrificio. Quizás Ande se compromete a renunciar a algo importante por Kerem, o a asumir una carga que no le corresponde del todo, pero lo hace porque su amor es más grande que cualquier cosa. Esa entrega desinteresada, ese acto de devoción, es algo que se graba en la memoria, no solo por el acto en sí, sino por la profunda conexión emocional que implica. Y es que al final del día, lo que hace que un instante sea inolvidable no es la magnitud de la promesa, sino la autenticidad y la profundidad de los sentimientos que la acompañan. Es la mirada en los ojos de Ande, la sinceridad en su voz, la forma en que esas palabras se alinean con la verdad de su corazón. Es la manera en que Kerem recibe esa promesa, con gratitud, con asombro, con una renovada esperanza.
Podemos pensar en diferentes escenarios. Es una promesa en un momento de peligro. Ande le promete a Kerem que regresará, que no lo abandonará, incluso si el camino es incierto. Esa promesa, pronunciada en medio de la adversidad, se convierte en un ancla, en un faro de esperanza. O tal vez es una promesa de un futuro más allá de las dificultades presentes. Imaginen que están pasando por un momento oscuro y Ande, con una luz de esperanza en sus ojos, le promete a Kerem que vendrán días mejores, que el sol volverá a brillar para ellos. Esa promesa se convierte en la semilla de la resiliencia, en la fuerza para seguir adelante. La belleza de la narrativa que nos propone el título es que nos permite explorar la complejidad de las relaciones humanas. Las promesas no son solo palabras, son contratos emocionales que, cuando se cumplen o se viven con la intensidad que se pronunciaron, tienen el poder de transformar vidas. Ande le promete algo a Kerem. ¿Qué significa eso para Kerem? ¿Cambia su perspectiva? ¿Le da una nueva fuerza? ¿O quizás le genera una responsabilidad que lo abruma? Pensemos en el lenguaje corporal. Una promesa no solo se escucha, se ve. La forma en que Ande sostiene la mirada de Kerem, la ternura en su voz, el ligero temblor en sus manos si está nerviosa, o la firmeza si está decidida. Todo eso suma a la experiencia de ese instante. ¿Y Kerem, cómo reacciona? ¿Hay sorpresa? ¿Gratitud? Una chispa de incredulidad seguida de una profunda emoción. Consideren la posibilidad de que esta promesa sea algo que Kerem necesitaba escuchar en ese preciso momento. Tal vez estaba en un punto de quiebre, sintiéndose solo, o dudando de sí mismo. Y la promesa de Ande, con su sinceridad y su amor, llega como un bálsamo, como un recordatorio de que no está solo, de que hay alguien que cree en él y está dispuesto a estar a su lado. La frase "un instante que no olvidarás" es clave. Nos dice que no es una promesa trivial, sino algo con un impacto duradero. Podría ser el inicio de una nueva etapa en su relación, la confirmación de un amor profundo, o la promesa de un futuro compartido que da sentido a todo lo demás. Imaginen las implicaciones emocionales. Si Ande le promete algo a Kerem, y ese algo es de gran valor para él, entonces ese momento se convierte en un punto de referencia en su relación. Un recuerdo al que acudir en momentos de duda, una fuente de inspiración, un testimonio del amor que comparten. Podríamos estar hablando de una promesa de lealtad, en un mundo donde la lealtad es cada vez más escasa. O de una promesa de apoyo incondicional, de estar ahí en las buenas y en las malas. O incluso de una promesa de un sueño compartido, de construir algo juntos que trascienda lo ordinario. Lo fascinante de este tipo de titulares es que nos obligan a reflexionar sobre nuestra propia vida. ¿Qué promesas hemos hecho? ¿Qué promesas hemos recibido? ¿Cuáles de esos instantes se han quedado grabados en nuestra memoria? Y lo más importante, ¿qué nos enseña la historia de Ande y Kerem sobre el poder de las palabras, de las intenciones y de las conexiones humanas? La belleza de la narrativa es que no necesitamos saber todos los detalles para sentir la emoción. El título nos da la chispa, y nuestra imaginación se encarga de construir el fuego. Pensamos en el porqué de esa promesa. ¿Por qué Ande siente la necesidad de hacerle esa promesa a Kerem? ¿Qué la motiva? ¿Qué está en juego? Y Kerem, al recibir esa promesa, ¿qué esperanza deposita en ella? ¿Qué futuro imagina? ¿Cómo esa promesa moldea sus acciones y sus pensamientos a partir de ese momento? Podríamos estar ante una promesa de un acto de valentía, donde Ande le pide a Kerem que sea valiente, que se enfrente a sus miedos, y que ella estará ahí para apoyarlo. Esa promesa en sí misma es un acto de empoderamiento. O quizás es una promesa de paciencia. Si Kerem está pasando por un momento difícil de aprendizaje o de crecimiento, Ande podría prometerle que será paciente, que lo esperará, que lo apoyará en cada paso del camino. La clave está en la conexión. Una promesa es mucho más poderosa cuando se crea una conexión genuina entre las personas. Ande le promete algo a Kerem, y en ese intercambio se fortalece un vínculo. Este tipo de historias nos recuerdan la importancia de las palabras que elegimos, de la intención que ponemos en ellas. Una promesa pronunciada con sinceridad puede ser un regalo invaluable. Podemos imaginar que la promesa tiene un componente de futuro. Quizás Ande le promete a Kerem que lucharán juntos por un objetivo común, que construirán un legado, que crearán un futuro juntos. Esa visión de futuro, respaldada por una promesa, puede ser increíblemente motivadora.
Y pensemos en el impacto a largo plazo. Un instante que no olvidarás. Esto sugiere que esa promesa no es algo pasajero, sino que tiene un efecto duradero en la vida de Kerem, y probablemente también en la de Ande. Este título nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de las relaciones. Las promesas son el pegamento que une a las personas, el compromiso que demuestra que nos importa el otro. Podríamos estar hablando de una promesa de amor eterno, de un compromiso que trasciende el tiempo y las circunstancias. Eso, sin duda, sería un instante inolvidable. La fuerza de este título radica en su simplicidad y en la emoción que evoca. Nos deja con la intriga, con la curiosidad de saber más. Y eso es precisamente lo que queremos lograr con este vídeo, generar esa chispa de reflexión, de empatía, de conexión. Porque al final del día, todos hemos estado en situaciones donde una promesa, ya sea recibida o dada, ha tenido un impacto profundo en nuestras vidas. Así que, para resumir, hemos explorado las múltiples facetas de una promesa y cómo un solo instante puede ser grabado en la memoria. Hemos considerado el poder de las palabras, la importancia del contexto y la emoción, y cómo estas promesas pueden dar forma a nuestras relaciones y a nuestro futuro. La promesa de Ande a Kerem, sea cual sea su naturaleza, se presenta como un momento de profunda conexión, un punto de inflexión cargado de significado. Nos recuerda que en un mundo a menudo incierto, las promesas, cuando son sinceras y significativas, tienen el poder de ser anclas, de ser faros y de ser la base de recuerdos imborrables. Muchísimas gracias por acompañarnos en este viaje de reflexión. Espero de corazón que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté creándolo. Me encantaría saber sus pensamientos. ¿Qué creen ustedes que Ande le prometió a Kerem? ¿Qué tipo de promesas han sido inolvidables en sus propias vidas? Déjenme sus respuestas y sus experiencias en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leerlos y saber de ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, si sienten que les ha aportado algo, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, para que esta conversación siga creciendo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.